Uruguay decide, el debate en la pantalla de Canal 4, todas las voces promoviendo este debate con los precandidatos Óscar Andrade del Frente Amplio y Ernesto Talvi del Partido Colorado. Vayamos ahora al cuarto eje temático. Comenzará en este caso el precandidato Ernesto Talvi. Otro elemento clave en el cual esas dos visiones del mundo y del Uruguay que ustedes expresan confrontan claramente es en torno al papel del Estado en la economía y en la vida de la sociedad en general, en su conjunto. ¿Qué papel entonces debe jugar el Estado cuando muchas veces se lo ve como enemigo o como socio autoimpuesto? Tiene sus 3 minutos a partir de este momento el precandidato Ernesto Talvi, su tiempo. Un Estado inteligente es un Estado amigo del desarrollo y uno poco inteligente no lo es. No hay contraposición entre Estado y mercado, se necesitan mutuamente. Acá de lo que estamos hablando es de este Estado, aquí y ahora el Estado que administró el Frente Amplio. Y lo primero que tenemos es un Estado que nos cobra mucho y que nos da poco en cantidad y en calidad a cambio. Nos cobra impuestos finlandeses y nos da servicios latinoamericanos. Es un Estado que ha hecho un uso político escandaloso de los recursos públicos. Déjenme darle algún ejemplo. Miren, esto es el empleo público. Esto es lo que creció el empleo público. 70.000 vínculos laborales durante la gestión del Frente Amplio. El esfuerzo que se hizo por tratar de reacondicionar la fuerza de trabajo del sector público ha aumentado de manera enorme. ¿Y qué obtuvimos a cambio? ¿Mejor salud? ¿Mejor educación? ¿Mejor seguridad? Creo que no. Lo que obtuvimos es un choclo que ahora no sabemos cómo hacemos para financiar. Las empresas del Estado han estado a sus anchas, cómodamente, haciendo de las suyas. Un ejemplo, la desulfurizadora, la planta de combustibles para producir bajo contenido de azufre. Se presupuestó en 90 millones de dólares, terminó costando 420 millones de dólares. 5 veces más. ¿Qué hiciste para que te cueste 5 veces más? Nació vieja porque el gasoil con bajo contenido de azufre no lo puede usar la maquinaria agrícola moderna porque funde los motores. Una planta que nació vieja y que costó 5 veces más. Hicimos una fiesta para inaugurarla que nos costó a los contribuyentes uruguayos 560.000 dólares, nada más ni nada menos. ¿Saben cómo se llama esto? Incompetencia, amiguismo, acomodo. Y por esto es que pagamos el gasoil más caro de las Américas, 30% más caro que lo que pagan los chilenos. Y por eso es que le ponemos una mochila a nuestra producción que no puede competir y no puede generar empleos legítimos. Pero además tenemos un Estado que no tiene una cultura de evaluar sus resultados y el impacto de lo que hace. El Estado uruguayo se sabe muy bien cuánto gasta, se sabe muy bien en qué gasta, pero no se sabe qué impacto tiene lo que gasta, ni menos aún si el impacto se obtiene a un costo razonable. Si no, miren, multiplicamos por 2 el presupuesto de la educación y aquí estamos, penúltimos en graduación en liceo, como hace 15 años. Seguimos penúltimos como hace 15 años. Los demás avanzaron, pero nosotros avanzamos menos. Esto es un estado inaceptable de las cosas, una falta de respeto para el contribuyente, una sensación de impunidad, el Estado dueño del poder y de los recursos de los contribuyentes que no puede seguir. Muchas gracias, precandidato Ernesto Talvi. Es el turno de Óscar Andrade en su rol en la economía y la sociedad. ¿Cuál es el papel que debe jugar el Estado? 3 minutos. Es un tema recurrente, o sea, en general, en los últimos 20, 30 años, cada vez que le hablan del Estado a los partidos tradicionales, se brotan. Claro, salvo donde gobiernan, ¿no? Porque el Partido Colorado no es que no gobernó, gobernó la Intendencia de Salto. ¿Y cómo entregó la Intendencia de Salto el Partido Colorado? Sin pagar los sueldos y peleando por un fideicomiso después de no pagar los sueldos para ver cómo hacía para salir del caos. O sea, salvo cuando gobierna. Cuando gobierna tiene esa tendencia. Las 5 intendencias que más incrementaron funcionarios públicos, las 5 son de la oposición. Ahora, ¿dónde incrementaron los funcionarios públicos en este periodo de gobierno? ¿Dónde incrementaron? Porque si uno mira la década del 90, ve que en las empresas públicas había más empleados públicos en la década del 90 que ahora.
¿no? Incrementaron en la educación, incrementaron en la seguridad y incrementaron en la salud pública. Ese fue un objetivo central de las políticas del Frente Amplio. Ahora, este debate ya lo tuvimos en el 92, cuando los partidos tradicionales quisieron vender las empresas públicas, intentaron la ola privatizadora, lo volvieron a hacer en el 2003. O sea, en general han intentado permanentemente poner en cuestión las empresas públicas. El cambio en la matriz energética que pone Uruguay a la cabeza de América Latina, ¿hubiera sido posible sin las empresas públicas? El nivel de conectividad que tenemos desde el punto de vista de estar a la cabeza de América Latina, ¿hubiera sido posible sin las empresas públicas? El cambio en la matriz le permite ahorrar al Uruguay hoy 1.000 millones de dólares, informe que presentó la UTE hace una semana atrás. O sea, las empresas públicas las precisamos como locomotora del desarrollo. Y no precisamos menos Estado, precisamos más Estado apuntalando el desarrollo tecnológico, precisamos más Estado en la investigación en ciencia y tecnología, precisamos más Estado para los cuidados ambientales, precisamos más Estado para fortalecer el primer nivel de asistencia, porque a mí me resulta extraordinariamente curioso que hoy, que hay 50.000 estudiantes universitarios más que cuando gobernaba la derecha, me hablen de educación. Y me hablan de educación los que condenaron al Uruguay al presupuesto penúltimo de América Latina. Uruguay duplicó la producción científica, duplicó la cantidad de egresados universitarios y triplicó la cantidad de estudiantes en posgrado. Hay boleto estudiantil gratuito, que no había cuando gobernaba la oposición o Plan Ceibal. ¿Cuáles son los méritos desde el punto de vista de la educación que puede presentar la oposición cuando le pagaba 5.000 pesos por mes a un maestro? Yo creo que los maestros y los profesores tienen que poder investigar acerca de la disciplina en la que educan. Es central que abramos cauce a la investigación. Pero cuando tenían sueldos de miseria, lo que tenían que investigar era cómo diablos hacían para llegar a fin de mes. Uruguay decide, el debate en vivo. Tiene Ernesto Talvi su minuto para la primera réplica. Oscar, podés tirar 100 números, la realidad de educación es la real, la que vive la gente, la que siente la gente, no la que tú le contás con todos esos números. 19 de cada 100 terminan el liceo en las periferias urbanas, 40 de cada 100 terminan a nivel nacional. Una madre de las láminas en Bella Unión o en la cooperativa de vivienda de Maroña me dice: mi hija de sexto no sabe leer, no preciso los informes del Instituto de Evaluación Educativa. Esta es la realidad, la educación es hoy un desastre. Los molinos de lo que ustedes tanto se jactan son a los que ustedes se opusieron cuando el doctor Sanguinetti y el doctor Valle permitieron que los privados pudieran generar energía eléctrica. Sin eso, si ustedes hubieran salido con la suya, no lo hubieran logrado. Y tercero, claro que gobiernos colorados, blancos, intendencias gastaron también en exceso y gastaron mal. No nos hacemos cargo, somos nuevos en política, de los acomodos, vengan de donde vengan. Gracias. No nos importa. El gasto del Estado tiene un doble discurso en la oposición. Porque Ernesto sabe que si es gobierno con toda la oposición, no es gobierno él solo. Porque cuando se votó la reforma de la caja militar, que tiene un déficit de 500 millones de dólares, no dieron los votos. Hace un par de semanas, cuando se votó la modificación de la Carta Orgánica para decir, tenemos un Estado exagerado, 200 coroneles, pasemos a 130, tampoco dieron los votos. Y en los lugares donde gobierna la oposición es donde más se incrementaron los cargos de confianza. Las tarifas públicas capaz que están altas. Ahora miren, acá tengo la evolución de las tarifas públicas. Desde el 2005 al 2019. Lo rojo es Antel, lo verde es OCE, lo violeta es ANCAP. Y todas evolucionaron muy por debajo de lo que es el salario. Entonces, si hoy están caras, cuando ellos gobernaban, ¿en qué lugar estaban las tarifas públicas? Es horrible que tengamos un 19% en el quintil más bajo que termina el liceo. En el 2004 era un 8%. Nueva réplica de Ernesto Talvi. Finaliza usted con este tema. Oscar, las tarifas públicas bajan en todo el mundo porque hay una innovación tecnológica, 15 años es mucho tiempo. Lo importante es cómo evolucionan respecto a los países que compiten con nosotros. Lamentablemente tenemos las tarifas más caras de gasoil en el mundo, no podemos competir, no podemos generar empleos legítimos. El tema de que siempre votamos con la oposición, déjame tomarte asunto con el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Sabés qué? Nosotros planteamos de que queríamos volver a discutir el rol, los cometidos, el tamaño y el financiamiento de las Fuerzas Armadas, porque creemos que el Uruguay se debe esa discusión. Se debe esa discusión para cicatrizar de manera definitiva la herida que se abrió con el golpe de Estado. Así que
No queremos heredar la carta orgánica que ustedes voten, queremos tener una propia porque pensamos ser gobierno a partir del 1 de marzo. Por supuesto que esto no incluye el tema de los desaparecidos, en los que el Estado va a tener responsabilidad mientras haya una sola familia que necesite hacer su duelo. Minuto adicional para Óscar Andrade. Sí, esta es la brecha con Argentina y Brasil del precio del gasoil. Del año 2013 al año 2019. No ha parado de descender la brecha desde el punto de vista del costo del gasoil en este periodo. Ahora, la discusión que tenemos es otra, ¿no? O sea, claramente la alternativa al Frente Amplio es una alternativa que tiene que articular los intereses que se expresaron en esta discusión, que se expresaron en las veñas, que se expresaron en la modificación de la Carta Orgánica y que se expresaron en la discusión de la caja militar, donde, repito, para algunas cosas el gasto público es muy importante. ¿Cuántas veces escuchamos hablar del MIDES? El MIDES es muy importante, por más que las transferencias directas son apenas 1,50 pesos de cada 100 que gasta el Estado. También tenemos que ver si somos capaces de construir un país que tenga mayores niveles de solidaridad. Yo quiero un Uruguay, no aquel en que la mujer que tenía 5 gurises a cargo no tenía dónde golpear. Y conocimos ese Uruguay. Se han expresado tanto Óscar Andrade como Ernesto Talvi con sus puntos de vista, sus discrepancias en asuntos centrales de la economía, de la política, también en el campo de las ideas. Pero vayamos ahora a algo más concreto, al terreno de las propuestas. Comenzará en este caso Óscar Andrade. ¿Cuáles son aquellos asuntos más importantes o más urgentes que deberá hacer el gobierno que asuma el 1 de marzo de 2020 su tiempo? Bueno, el eje principal está en el trabajo y en un momento de caída de la inversión extranjera y de la inversión privada es importante un papel muy dinámico de la inversión pública. Nosotros creemos que hay que aplicar de manera inmediata la duplicación de la inversión en el presupuesto en materia de vivienda, porque dentro de la inversión en infraestructura es la inversión en vivienda la que más puestos de trabajo genera en relación a cada peso que se invierte. Tiene fuertes encadenamientos productivos, mueve la industria siderúrgica, los aserraderos, canteras, caleras, balastreras. Se puede colocar fácilmente en cualquier parte del país. Además, no requiere mayor calificación para el ingreso e impacta fuertemente en el mercado interno. Es importante medidas que regulen el mercado de alquileres, como se hace en Noruega, que parte de las viviendas que produzca el Estado se otorguen en alquiler para regular los precios y además combatir la segregación territorial. Cualquier medida que intente resolver el tema de la violencia, que no tenga en cuenta la segregación territorial, es insuficiente. Yo sé que multiplicamos por 5 la cantidad de cooperativas construidas con respecto al periodo 2000-2004, pero eso no alcanza. Tenemos que ahí hacer un esfuerzo enorme. También nos parece que es imprescindible la inversión en investigación y desarrollo. Es imprescindible becar a los estudiantes de sectores más vulnerados, porque es cierto que dejan de estudiar. 4 de cada 10 dejan de estudiar por cuidados en los sectores más pobres. Muchos dejan de estudiar. Yo me crié en un barrio muy humilde, donde tenías que salir a hacer la poda y los gurises dejaban de estudiar. Muchos. O sea, el boleto estudiantil gratuito no alcanza. Y precisamos incrementar la inversión en la primera infancia. 17% de niños en la pobreza, por más que no se compara con el 66% que teníamos en el 2004, es inadmisible. Y un país vale por cómo atiende a la parte de su población más vulnerada. Como nos legó Artigas, que los más infelices sean siempre los más privilegiados. A esta cosa estamos convocando. Estamos convocando a organizar las ideas que permitan hacer que se siembre la esperanza de que se puede seguir transformando. Alcanza con mirar a la región, alcanza con mirar lo que está pasando en Brasil, donde se disolvió el Ministerio de Trabajo, alcanza con ver la Argentina de Macri, que muchos acá aplaudían, y que el año pasado en Jujuy legalizó el trabajo desde los 10 años a pedido de la industria tabacalera para saber lo que está en riesgo. Más que nunca, sobre todo apoyados en los movimientos sociales, convocamos a construir una patria de trabajo, una patria de solidaridad y una patria que profundice los derechos humanos y la democracia, que también tiene que ver con que menos gurises vivan en situaciones de exclusión. La misma pregunta para el precandidato Ernesto Talvi. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes, más urgentes que deberá asumir el gobierno el 1 de marzo de 2020? Vamos a promover varias iniciativas que habrá que construir con otros, porque el próximo gobierno necesariamente, como este, va a ser de coalición. Primero, y como dije, vamos a terminar con la diplomacia de cóctel,
Vamos hacia una diplomacia comercial, estilo neozelandesa y chilena. Vamos por un Mercosur, zona de libre comercio ágil y dinámica, que nos permita no solo mantener las preferencias con Argentina y Brasil, sino negociar con terceros países y la entrada de nuestros productos sin tener que pedir permiso a Argentina y Brasil, es decir, recuperar nuestra soberanía comercial. 3. Vamos a terminar con las conductas de gasto público irresponsable. Vamos por una ley de responsabilidad fiscal a la chilena, votada en el gobierno de Bachelet, para ahorrar en tiempos de vacas gordas. Eso le pone límite año a año al gasto que puede hacer el Poder Ejecutivo y en tiempos de vacas flacas nos protege contra los ajustes fiscales, contra el atazo cambiario, contra la crisis y da previsibilidad. Vamos a reducir el gasto público con fuerte convicción, primero y antes que nada revirtiendo en parte este desaguisado que se cometió en los gobiernos del Frente Amplio. Vamos a no reponer vacantes por los próximos 5 años y al cabo de 5 años vamos a ahorrar 1.100 millones de dólares por año para bajar este déficit fiscal que está comprometiendo la estabilidad del país y que tarde o temprano nos va a explotar en la cara. Vamos a ponerle el cascabel al gato a las empresas del Estado. Vamos a crear unidades reguladoras fuertes que le van a fijar los precios, precios de competencia, precios a los que nuestra producción pueda competir y crear empleos legítimos y designar en los directorios, en las altas gerencias, personas competentes, capaces, experientes en el manejo de organizaciones complejas, que sean tomadas por concurso de méritos y evaluadas en su gestión y si no rinden, a Dios que te cure Lola. Se terminaron los directorios integrados por políticos, se terminaron los Endiques y las Carolinas Coses. Nos proponemos ahorrar 1.200 millones de dólares por año. Al cabo de 5 años podremos bajar 30% el gasoil, 20% de la electricidad y nos van a sobrar 800 millones de dólares para bajar aún más el déficit fiscal. Vamos a soltarle la rienda al campo, vamos a poner a andar al arroz, vamos a poner a andar a la lechería, cadenas productivas absolutamente formidables con incentivos parecidos a los que recibe la forestación. Vamos a derogar el decreto que interpreta la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga. Vamos por una policía de primer mundo, bien entrenada, con formación terciaria, bien remunerada, que pueda cumplir su tarea con dignidad y que pueda cumplir su tarea con efectividad. Y vamos por una política carcelaria que permita reeducar y reintegrar a aquellos que hoy terminan en una escuela del crimen y salen peor de lo que entraron. Primera réplica, su minuto, Oscar Andrade. Bueno, en realidad, la primera pregunta que me hago es por qué todas esas cosas no se hicieron cuando fueron gobierno, porque en realidad los partidos tradicionales tenían de empleados públicos un 21% sobre el total de la población económicamente activa. Esa fue la realidad. Y la realidad que cuando gestionaron las empresas públicas, la forma de gestionar las empresas públicas fue brutalmente clientelística. O sea, el Uruguay que yo conocí, cuando había campaña electoral y se abría un club, la primera pregunta que había que hacerse es si quien había abierto ese club le iban a poner el teléfono, le iban a sacar la jubilación, si quien había ese club entraba al Estado, él o sus familiares. Y eso que uno puede decir, eso era antes, bueno, es ahora. La mayoría de los ingresos a dedo en el Estado son en las intendencias donde gobierna la oposición. Ernesto Talvi, su minuto. El clientelismo lo vamos a terminar, venga de donde venga, Oscar. Vamos a cambiar eso y vamos a hacer algo y eso va a ser un mejor Estado y vamos a llevar más Estado allí donde se necesita. Tú que hablabas de más Estado para los vulnerables. Nosotros vamos a crear una red de 136 liceos públicos modelo que vamos a instalar en todos los cinturones de pobreza que rodean a las ciudades para atender 80.000 chiquilines que hoy condenamos a una vida sin futuro simplemente por el barrio en el que nacen. Los condenamos a la changa, a la informalidad, a la dependencia o al delito. Sabemos en qué barrio tienen que estar en cada una de las ciudades del país. Sabemos exactamente cuánto nos van a costar, 160 millones de dólares por año, y sabemos que esto se paga solo en 12 años porque en lugar de dejar los chiquilines a la deriva, los vamos a mandar a la universidad, a la UTO, a un trabajo digno. Esta es la inversión social y económica de mayor rentabilidad que el país pueda imaginar. Andrade, su turno final para este tema. Yo empecé a militar en el año 87. Hacía pocos meses, en diciembre del 86, que aparte de haber echado a Germán Araujo del Senado,
se había votado la ley de caducidad. Empecé a militar en la Federación de Estudiantes del Interior. Y del 87 acá, cada vez que hubo que discutir acerca del incremento de la inversión educativa, siempre estuve a favor del incremento de la inversión educativa. Me van a encontrar siempre, ¿eh? Porque en definitiva, la confianza en las propuestas es integraste un proceso político-social que empujó cada vez que pudo para decir la educación tiene que ser principal, un derecho principal. Solo creemos que precisamos educación, en primer lugar, para las personas en situación de discapacidad. En segundo lugar, pensar educación artística que complemente y nos ayude a construir una sociedad menos violenta. En tercer lugar, becando a los estudiantes de secundaria más vulnerados para que puedan completar trayectoria educativa, como pasa en la experiencia que estamos instalando del INEFOP, que un 90% Ernesto, sigue estudiando. Muchas gracias, Andrade. Ernesto Talvi, su minuto final de este tema. A ver, Oscar, tú dijiste acá dos cosas muy importantes en tu intervención anterior. Hablaste de proteger a los más vulnerables. Nosotros con nuestra red de 136 liceos vamos a intentar hacerlo. Es una experiencia que funciona, que les da a los chiquilines horario hipercompleto, contención, familia, comunidad. Les permite construir un futuro allí donde hoy lamentablemente no lo tienen. Y en algo más quiero compartir contigo el foco que vamos a poner, que es en la primera infancia. En los primeros 3 años de vida de un chiquilín se juega buena parte de su destino. Esto no quiere decir, como muchos erróneamente creen, que no son recuperables en etapas más tardías. Simplemente cuesta muchísimo más recuperarlos. Vamos a darle una enorme importancia para fortalecer a los centros CAIF y un programa que yo le reconozco al Frente Amplio como bueno, que es Uruguay Crece Contigo. Muchas gracias, señor precandidato Ernesto Talvi. En la formalidad ha culminado una parte importante del debate, pero falta un aspecto sustantivo, y es el mensaje de los precandidatos a la ciudadanía. Luego de esta pausa vendremos con eso. Y en estos 23 días que quedan para esa jornada, nosotros lo tenemos que asumir con decisión, con ilusión, pero con tranquilidad. El 30 de junio se elige a un compañero del Partido Nacional que va a estar un poquito más adelante que el resto de los blancos. ¿Qué es lo que nosotros estamos imaginándonos? Un 30 de junio en el directorio del Partido Nacional, todos los candidatos del Partido Nacional dándose un gran abrazo y uno un poquito más adelante y todos juntos rumbo a la elección nacional. Eso es un imperativo para nosotros los nacionalistas. Cuando sos